Quédate abajo, necesito que te quedes quieto. No me estoy resistiendo. Entraste con ese uniforme, pero eso no cambia las reglas. Vamos a verificar tu identificación. No hay trato especial solo por llevar uniforme. Mi identificación es válida. A las 6:14 de la tarde de un domingo por la tarde, dentro del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, un hombre hispano con uniforme de gala azul marino avanzaba solo por la terminal civil. Se llamaba Senior Chief Darnell O'Ay. Tenía 38 años, un SEAL activo de la Marina con más de 16 años en operaciones especiales. Menos de 72 horas antes, había sido evacuado de emergencia desde una operación encubierta dentro de territorio iraní. Los detalles de esa misión nunca se harían públicos. Lo que sí era visible eran las marcas que le había dejado: la mano derecha vendada, un corte suturado sobre la ceja izquierda y unos ojos que no se habían cerrado en más de 40 horas. Llevaba una bolsa de lona en un hombro y un dossier militar sellado bajo el brazo, estampado con marcas de clasificación del Departamento de Defensa. Lo habían redirigido por Atlanta en una conexión de transporte militar y lo enviaron por la terminal civil para tomar un vuelo hacia la estación naval de Norfolk, donde lo esperaba un interrogatorio de debriefing clasificado. La terminal estaba llena del típico flujo de un domingo por la tarde: familias regresando de vacaciones, viajeros de negocios rumbo a vuelos nocturnos, tripulaciones moviéndose entre puertas. O'Ay se desplazaba entre ellos con la postura firme y contenida de un hombre entrenado para funcionar en condiciones que romperían a la mayoría. Su paso era constante, su mirada al frente, su uniforme impecablemente planchado a pesar de todo lo que había atravesado. Las cintas en su pecho contaban una historia que la mayoría en esa terminal ni siquiera podía imaginar. No buscaba atención. No estaba armando un espectáculo. Era un militar herido intentando ir de una puerta a otra dentro de su propio país. Solo quería alcanzar su vuelo. El oficial Craig Bellingham estaba cerca del corredor de llegadas internacionales, café en una mano y la radio sujeta al hombro. Tenía 42 años y llevaba 16 años en el 1907 Departamento de Policía del Aeropuerto de Atlanta. En ese tiempo, se habían presentado 31 quejas contra él, abrumadoramente por viajeros hispanos y latinos, citando interrogatorios excesivos, registros innecesarios y detenciones agresivas que no llevaban a nada. Cada una de esas quejas se investigó internamente y se cerró sin consecuencias. Algunas se descartaron como malentendidos, otras se archivaron con notas vagas sobre situaciones de alta presión. Ninguna se sostuvo. Entre ciertos colegas, Bellingham se había ganado el apodo de El Portero. Lo llevaba con orgullo, sin comprender del todo el desprecio detrás del nombre. Su compañero esa noche era el oficial Nolan Fitch, 29 años, 5 años en el puesto. Fitch era más callado, más cauto, y había aprendido pronto que cuestionar los instintos de Bellingham no era algo que se hiciera 2 veces. Se mantenía un paso atrás, vigilando la multitud, siguiendo el liderazgo de Bellingham sin vacilar. Los ojos de Bellingham recorrían la terminal como siempre, escaneando, clasificando, decidiendo quién pertenecía y quién no. Y entonces se fijaron en un viajero en particular, un hombre hispano con uniforme de gala azul marino, caminando por el vestíbulo con una bolsa de lona y un sobre sellado bajo el brazo. Mano vendada, corte sobre la ceja, ojos agotados. La mayoría habría visto a un militar herido regresando a casa. Bellingham no. Él vio a un hombre hispano con un uniforme que, para él, no encajaba. Vio a alguien que no coincidía con su idea de cómo debía verse un senior chief. Vio un objetivo, y ya se estaba moviendo. Bellingham se plantó directamente en el camino de O'Ay. La distancia entre ambos era de menos de 60 centímetros. «Oye, alto, ¿de dónde vienes?» O'Ay se detuvo. Su postura siguió recta, su tono respetuoso. «Viaje militar, señor. Estoy en conexión hacia Norfolk».
Los ojos de Bellingham recorrieron lentamente el uniforme, las cintas, la mano vendada, el sobre sellado bajo el brazo de OI. No retrocedió. «Te ves como problemas. ¿De dónde sacaste esa lesión?» OI mantuvo la voz serena. «Vuelvo de una asignación en el extranjero. Tengo mi identificación militar y órdenes de viaje, si quiere verificarlas». Bellingham extendió la mano. «A ver». OI llevó la mano lentamente hacia el bolsillo del uniforme y sacó su identificación militar y los documentos de viaje doblados. Bellingham los examinó como un hombre que ya decidió que eran falsos. Volteó la tarjeta, miró la foto, miró a OI y luego negó con la cabeza. «Esto podría ser falso. Los tipos compran esto en internet todo el tiempo». «No es falso, señor. Puede verificarlo a través de...» «Yo decido lo que verifico». Bellingham le pasó la identificación a Fitch sin mirarlo. La mandíbula de OI se tensó apenas. «Quisiera hablar con un supervisor». La expresión de Bellingham cambió. «No estás en posición de exigir nada. Deja las bolsas en el suelo. Las dos». OI bajó la bolsa de lona al piso, pero mantuvo el dossier sellado bajo el brazo. «Señor, este documento es material militar clasificado. No estoy autorizado a entregarlo a fuerzas del orden civiles». Bellingham dio un paso más. Su voz bajó, pero lo suficiente como para alcanzar a los viajeros que ya empezaban a desacelerar y mirar. «Me da igual cómo lo llames. ¿Lo sueltas o te suelto yo?» Fitch ajustó su postura detrás de ellos. Sus ojos se movieron hacia el número creciente de teléfonos alzados en el vestíbulo. No dijo nada. OI no colocó nada más en el suelo. Sostuvo el dossier firme bajo el brazo, su voz calmada y clara. «Este documento es clasificado. No estoy autorizado a liberarlo». Esa fue la última frase completa que alcanzó a decir antes de que Bellingham le agarrara el brazo. El agarre fue duro e inmediato, dedos cerrándose sobre la misma muñeca que ya estaba envuelta en gasa. OI no se zafó. No cambió el peso. Dijo: «No me estoy resistiendo. Este documento es clasificado». Bellingham torció el brazo hacia arriba. La gasa se rasgó un poco y la mandíbula de OI se apretó, pero él se mantuvo inmóvil. Entonces, Bellingham le clavó la mano abierta en la parte alta de la espalda y lo empujó hacia adelante. Las rodillas de OI golpearon primero el azulejo, luego el hombro, luego el costado de la cara. El dossier sellado se deslizó por el piso de la terminal, girando hasta detenerse cerca de una fila de asientos. El sonido del impacto retumbó en el vestíbulo. Una mujer soltó un jadeo. Un niño cerca de la ventana empezó a llorar. Fitch entró rápido y sujetó las piernas de OI contra el suelo. Bellingham dejó caer la rodilla entre los omóplatos y le jaló ambos brazos hacia atrás. La venda de la mano de OI se abrió por completo. La sangre se extendió sobre el azulejo blanco. «¡Deja de resistirte!», gritó Bellingham. «No me he movido», dijo OI. Tenía la mejilla pegada al piso. Su respiración era controlada. «Está en cámara». Bellingham se inclinó. La bodycam en su pecho parpadeaba en rojo. Captó cada palabra. «Los tipos como tú siempre tienen una historia. El uniforme no te hace alguien». El vestíbulo se quedó inmóvil. Una pared de teléfonos los rodeó. Un coronel retirado de los marines, con una gorra de veterano, dio un paso adelante. Su voz era dura. «Ese hombre lleva uniforme de la marina. Suéltenlo ahora». Una mujer joven cerca de la puerta tenía el teléfono alzado y estaba transmitiendo en vivo. El conteo de espectadores ya estaba en miles. Un hombre blanco con traje de negocios anunció en voz alta: «Soy abogado y lo que estoy viendo es ilegal». Fitch se inclinó hacia Bellingham, en voz baja. «Craig, quizá deberíamos consultar con un supervisor». Bellingham ni lo miró. Apretó las esposas y se puso de pie. La sargento Vanessa Trask, de la policía aeroportuaria,
apareció por el pasillo del Simpsons Concourse B caminando rápido, atraída por la llamada de radio que Bellingham había emitido y por el sonido de voces elevadas que se colaban por la terminal. Tenía 44 años, 18 años en el puesto, y había supervisado suficientes turnos como para distinguir entre un incidente real y un oficial inventándose uno. Lo que vio la detuvo a mitad de paso. Un hombre hispano con uniforme completo de gala azul marino estaba boca abajo en el piso de la terminal, sangre sobre el azulejo bajo su mano, esposas en las muñecas, una marca de rodilla visible en la espalda de la chaqueta, 2 oficiales de pie sobre él, y un dossier militar sellado a casi 3 metros, tirado en el suelo cerca de una fila de asientos de plástico con marcas de clasificación hacia arriba para que cualquiera las viera. Trask se movió rápido. Se puso entre Bellingham y la multitud, miró a O'Ay, luego a Bellingham. «Levántalo ya». Bellingham no se movió. «No coopera». Trask se agachó ligeramente y tomó la identificación militar que Fitch aún sostenía. Leyó el nombre, el rango, la unidad. Senior Chief Petty Officer, Naval Special Warfare. Se enderezó despacio y miró a Bellingham directo a los ojos. Su voz bajó lo suficiente para que solo él y Fitch la oyeran. «Craig, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer?» La mandíbula de Bellingham se tensó. Él iba a... «Quítale las esposas, ya». Bellingham no se movió. Trask no parpadeó. Eso no fue una petición oficial. Fitch dio un paso al frente y le quitó las esposas. O'Ay se incorporó lentamente. La mano derecha sangraba libremente ahora. La venda se había arrancado por completo. El corte sobre la ceja se había reabierto. Flexionó los dedos, con una mueca, y miró atrás. Ella sostuvo su mirada. «Senior Chief, soy la sargento Trask. Voy a llamar a personal médico y a mi comandante ahora mismo». Trask caminó hacia el dossier, lo recogió con cuidado por los bordes y lo aseguró bajo su brazo. Luego activó la radio. «Jefe Pratt, aquí Trask, Concourse B. Lo necesito aquí de inmediato. Tenemos una situación que involucra a un miembro activo de operaciones especiales y documentos militares clasificados». Trask condujo a O'Ay por un corredor lateral y lo metió en una pequeña sala de conferencias usada para informes internos. Le ofreció agua y una silla. Él aceptó ambas. Su postura seguía recta, pero el agotamiento empezaba a tirar de él. Más de 40 horas sin dormir, una herida reabierta y la adrenalina comenzando a drenarse. El jefe Julius Pratt llegó en minutos. Tenía más de 50 años, calmado, deliberado, y en el instante en que entró y vio las marcas de clasificación en el dossier sellado, su expresión cambió. Tomó el teléfono y marcó el número del enlace del Departamento de Defensa. La llamada duró menos de 3 minutos. Su voz estuvo tensa todo el tiempo. «Sí, señor. Naval Special Warfare activo. Material clasificado estuvo en el suelo de una terminal pública». La bodycam estaba grabando. Colgó y miró atrás. Dentro de 20 minutos, 2 hombres con trajes civiles caminaron por la terminal sin detenerse en ningún control. Uno era de NCIS. El otro mostró credenciales de la Defense Intelligence Agency. Aseguraron primero el dossier. Luego pidieron ver el video de la bodycam. La reproducción comenzó en una sala cerrada al final del pasillo. Mostraba todo: la detención sin provocación, el lenguaje de perfilamiento, la negativa a aceptar una identificación militar válida, el agarre, la torsión, el empujón, el sonido del cuerpo de O'Ay golpeando el piso, la sangre, la rodilla, y luego la frase, clara e inconfundible: «Los tipos como tú siempre tienen una historia. El uniforme no te hace alguien». También mostraba el dossier clasificado deslizándose por el suelo de una terminal pública, visible para cada cámara y cada teléfono en el vestíbulo. Una posible brecha de inteligencia causada enteramente por la decisión de un oficial de poner en el suelo a un militar condecorado. El agente de la DIA salió de la sala e hizo una sola llamada.
Su voz era plana. Tenemos una situación de activo comprometido y una agresión a un operador activo. Inicia en jurisdicción federal. Colgó y volvió a entrar. Pratt miró atrás. Saca a Bellingham y a Fitch del turno de inmediato. Radios, armas, placas, bodycams, todo. El agente de NCIS añadió, sin apartar la vista de la pantalla. Y nadie les habla antes de que lo hagamos nosotros. Un abogado federal que revisó el video en Washington esa misma hora lo dijo sin rodeos. Esto no es mala conducta, esto es un delito federal en al menos 4 cargos. Cuando el sol se puso sobre Atlanta esa noche, la transmisión en vivo desde la terminal ya había superado los 2 millones de vistas y seguía subiendo. La joven que empezó a grabar cerca de la puerta no había detenido el video. Su ángulo civil mostraba todo. El empujón, la sangre, las esposas, la reacción de la multitud y el momento en que Trash llegó y lo apagó. Los medios empezaron a llamar a la oficina de comunicaciones del aeropuerto antes incluso de que el video de la bodycam terminara su primera revisión interna. Las afiliadas locales lo emitieron a las 10 de la mañana. Las cadenas de cable lo tomaron antes de medianoche. Para la mañana era nacional. El Pentágono emitió un comunicado formal en cuestión de horas. Fue inusualmente rápido e inusualmente contundente. Un Senior Chief Petty Officer en servicio activo que regresaba de una operación clasificada en el extranjero fue sometido a una agresión motivada racialmente por fuerzas del orden civiles. El Departamento de Defensa coopera plenamente con las autoridades federales y garantizará plena rendición de cuentas. En Washington, a puerta cerrada, el lenguaje no fue diplomático. Un alto funcionario de defensa se paró frente a una sala de abogados, Jack e investigadores y dijo lo que el comunicado no podía. Lo evacuaron bajo fuego desde una nación hostil. Sobrevivió a cosas que la mayoría en este edificio nunca enfrentará, y luego le pegaron la cara al suelo en un aeropuerto estadounidense por el color de su piel. Esto destruye carreras, esto acaba libertades. Después de eso no hubo discusión, solo acción. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación formal. La Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional lanzó una indagación paralela sobre operaciones de la Policía Aeroportuaria en Hartsfield-Jackson. NCIS asumió formalmente el control de la investigación penal, arrebatando la jurisdicción a las autoridades locales por completo. Esa misma noche, Senior Chief Darnell Owey se sentó en una sala tranquila del aeropuerto y dio su declaración completa a un agente federal. Su voz fue estable, su recuerdo, preciso. Describió cada palabra que dijo Bellingham, cada punto de contacto físico, cada segundo del encuentro desde el primer paso hasta la última esposa. El agente escuchó sin interrumpir. Cuando Owey terminó, el agente cerró su libreta y dijo: «Es una de las declaraciones más claras que he tomado». Owey asintió una vez. «Me entrenaron para recordar detalles bajo presión». El oficial Craig Bellingham fue puesto en suspensión sin sueldo a la mañana siguiente. Le recogieron la placa, le aseguraron el arma, le desactivaron la tarjeta de acceso, le ordenaron no contactar a ningún miembro del departamento ni a ninguna parte involucrada en la investigación. Condujo a casa en silencio. Dentro de 48 horas, sus 31 quejas previas fueron extraídas de archivos internos y puestas bajo revisión federal. Lo que el departamento había pasado 14 años descartando, el gobierno federal empezó a examinar con detalle, y entonces las víctimas comenzaron a presentarse. Un piloto de aerolínea hispano, el capitán Solomon Avara, fue el primero en hablar públicamente. Describió haber sido detenido por Bellingham 2 años antes mientras caminaba por la terminal en uniforme completo con su tripulación. Bellingham lo retuvo 45 minutos, cuestionando si sus credenciales eran reales, negándose a contactar a la aerolínea para verificación
y solo lo soltó cuando intervino un supervisor de puerta. Avara dijo que presentó una queja. Fue marcada como resuelta, sin que se tomara ninguna medida. Un supervisor latino de TSA, Héctor Padilla, habló después. Describió cómo Bellingham lo acusó de allanamiento dentro de la misma terminal donde había trabajado 9 años. Bellingham exigió su gafete de empleado, lo llamó sospechoso y amenazó con hacerlo escoltar fuera. Padilla presentó una queja formal. Desapareció en el mismo sistema interno que se tragó las demás. Luego llegó una madre hispana llamada Simone Achebe. Viajaba sola con su hijo de 8 meses cuando Bellingham la apartó para una revisión aleatoria. Duró más de 30 minutos. Perdió su vuelo. Su bebé lloró todo el tiempo. Ella dijo que Bellingham le comentó que, si no tenía nada que ocultar, no estaría tan molesta. Presentó una queja a través de la oficina de enlace público del aeropuerto. Nunca recibió respuesta. 14 víctimas en total se presentaron en las primeras 2 semanas. Cada historia seguía el mismo patrón. Una persona de color detenida sin causa, una justificación inventada, un encuentro agresivo, una queja presentada y enterrada. Durante la revisión federal, surgieron correos internos que confirmaban lo que cada víctima ya sabía. Los supervisores estaban al tanto. Un correo de un teniente enviado 3 años antes decía, sin rodeos, «Los números de Bellingham son altos, pero mantiene la terminal limpia. Déjalo pasar». Ese correo se convertiría en el eje de la investigación federal, no por lo que decía de Bellingham, sino por lo que probaba del departamento. Ellos lo sabían, siempre lo supieron, y eligieron mirar hacia otro lado. Craig Bellingham se quedó en su sala bajo los términos de la suspensión. La televisión estaba encendida. Su nombre aparecía en la franja inferior. Había estado ahí todos los días por semanas. Su esposa había dejado de contestar el teléfono. Sus antiguos colegas se habían distanciado por completo. El sindicato que lo respaldó a través de 31 quejas en 14 años se había quedado mudo. Sin comunicado, sin fondo legal, nada. Cada día surgía nueva cobertura. Otra entrevista a una víctima previa. Otro experto legal desmenuzando el video de la bodycam cuadro por cuadro. Otro segmento sobre el dossier clasificado que se deslizó por el piso de una terminal pública porque un oficial decidió que un hombre hispano en uniforme de gala azul no se veía bien. Afuera del Tribunal Federal, manifestantes se reunieron con capturas ampliadas del video. La rodilla de Bellingham sobre la espalda de Oway, la sangre en el azulejo. El dossier en el suelo con las marcas de clasificación visibles. Dentro, abogados se preparaban para lo que analistas llamaban uno de los casos federales de derechos civiles más claros de la memoria reciente. El Pentágono no retiró su declaración. Monitores federales ya estaban asignados al Departamento de Policía del aeropuerto antes de que hubiera un veredicto. White no habló públicamente desde su declaración a NCIAS. Regresó a tareas limitadas en el Naval Special Warfare Command. Su comandante dejó claro que, para la Marina, el asunto estaba lejos de resolverse. El video de la bodycam superó 30 millones de vistas. Fue ingresado como evidencia federal. Se reproduciría en un tribunal. Cada cuadro, cada palabra, cada segundo del rostro de un SEAL condecorado presionado contra el piso de un aeropuerto estadounidense mientras sangraba por heridas recibidas sirviendo a su país. Y en algún punto, entre una investigación federal y cargos que podían alcanzar 20 años, un hombre que sobrevivió a una extracción desde territorio hostil en Irán se sentaba en uniforme, esperando que un sistema que le falló en el piso de una terminal decidiera si volvería a fallarle. Las cámaras seguían grabando, el mundo seguía mirando, y esta historia no había terminado. Si esta historia te movió, no mires en silencio. Este caso fue perturbador, pero el de la derecha termina de una forma que nadie espera.